Por ejemplo, ahorita Sí, llegó un muchacho que llegó 20 minutos tarde porque se le trabó la máquina y todo ese rollo y me dice, oye, ¿qué me perdí? Le digo, ay, pues sabes que mejor va el video, ¿no? Digo, porque pues para que me acuerde de qué dije en 20 minutos, pues está muy difícil. Entonces, bueno, sí, yo espero que el fin de semana ya meta listas de reproducción para que no esté todo revuelto y ya puedan rápidamente encontrar lo de mate discreta, lo de estadística, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, regresando a lo que estábamos ayer. ¿Se acuerdan? Vimos cómo son las conversiones de un sistema a otro. ¿Por qué tenemos que convertir? Porque la computadora lo usa en binario, nosotros lo usamos en decimal, y no nada más en binario, o sea, hay muchas cosas que se hacen que se hacen en otros sistemas, o sea, que se usan, por ejemplo, octal o hexadecimal. Por ejemplo, muchas pantallas y muchas cosas que se hacen en graficación se hacen en ese tipo de sistemas, entonces máscaras de bits, cosas por el estilo. Entonces tienes que entender, tiene que hacerse todo en sistemas binarios. Las codificaciones en comunicación se hacen en binario o se hacen en octal. Entonces, pues tiene que haber una manera de traducir de un lado a otro. Lo que veíamos es que no importa la base. Yo podría tener una base 325 y es una base. Puedo tener la base 7, la base 6 y el mecanismo es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la habilidad de poder cambiar entre un sistema y otro no es nuevo. La teoría de números tiene siglos, ¿sí? Entonces, lo que nos permite cambiar de un sentido a otro, pues tiene mucha teoría detrás de parte de las ciencias, de las matemáticas y que se incorporó a las ciencias de la computación. Entonces, también veíamos el concepto de suma, que la suma, si ustedes se ponen a pensar en la suma común y corriente es lo mismo, o sea, realmente, y vamos a ver que la resta es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia siempre? La base, pero el concepto esencial de lo que es de lo que podemos entender como suma, resta, multiplicación y división es exactamente el mismo. ¿Qué es lo único que tenemos que cambiar? La base. Lo que pasa es que, de nuevo, se nos enseñó demasiado, se nos enseñó mucho al concepto de hacerlo en automático. O sea, es como, por ejemplo, ahorita aquí tenemos el mercado. Entonces las señoras del mercado, las que nos atienden, pues hacen la suma en automático, ¿no? 5 más 4 más 9 más 3 son 12, más así. Pero realmente no se ponen a pensar de que, es que son las unidades y luego las decenas y luego las centenas. No, simplemente se hace todo en automático. Entonces, bueno, regresando a la parte de la resta, de lo que veíamos. Por ejemplo, aquí tenemos este caso. Tenemos la resta 8, 6 más 7, menos 7, 9. Entonces, el 8, 6, como 6 no le puedes quitar 9, no le puedes quitar de 6. O sea, si quiero quitarle 9 a 6, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pido prestado al de la izquierda y le pido prestada la base. Entonces, son 10 más 6 son 16. Ahora sí, menos 9 son 7. Y 7 menos 7 me da 0. Base 10. Al momento de pedir prestado, se convierte en la base. Luego, base 16. Los mismos números. 9 no le puedo quitar a 6, por lo tanto pido prestado. ¿Qué es lo que podemos ver diferente de la resta anterior? La base. Al pedir prestado 1, ese 1 al pasar del lado derecho se convierte en la base. Como la base es 16, en lugar de ser 10 como arriba, se convierte en 16. 16 más 6 son 22. 22 menos 9 te da a 11. ¿Sí? Bueno, no. 22 son 16 y son 22. 22 menos 9. 22 menos 9 te da 13, ¿no? Si no me equivoco. Aquí está mal. 22 menos 9 te da 13. El 13 sería 10 es 11, B es 12. Disculpa, ¿está compartiendo pantalla?
No, estoy compartiendo pantalla. Ok. Se me volvió a pasar la clase anterior. Ok, ya, comparto pantalla. Ya, gracias. Ok, entonces, de nuevo, la base 10 es lo que estamos acostumbrados. Como el 9 no le puedo quitar, si quiero quitarle 9 de ese, no puedo, entonces tengo que pedirle prestado al lado izquierdo. En la base que conocemos nosotros, al pedirle al lado izquierdo, le pides una unidad, por esto este 8 se convierte en este 7, le pides una unidad de la base. Si la base es 10, entonces este se convierte en 10. Al sumar 10 con 6 te da 16, menos 9 te da 7. Ahora, si la base fuera 16, hacemos el mismo proceso, pero ahora al quitarle la unidad, el aumento de aquí no se convierte en 10 y ya no es la misma base. ¿Sí? Ya no se convierte en la misma base, se convierte más bien se convierte en la base, que ahora es 16, sería 16 más 6 son 22, 22 menos 9 te debería de dar 13, ¿sí? 13 en hexadecimal es una D, y 7 menos 7 en cualquier base pues es 0. Bueno, en las bases que sea válido, ¿sí? Ahora, tú tienes por ejemplo esta otra, esto lo tienes en, ¿cómo se llama? En base 10. En base 10 dices, no puedo restarle un 1 a un 0, por lo tanto le pido prestado este. Como tampoco tiene nada, entonces le pido prestado este. Al pedirle prestado este se convierte en un 0. Y al pasarlo del lado derecho se convierte en un 10. Pero como le pide prestado al del lado derecho, entonces se convierte en un 9. Y el del lado derecho se convierte en un 10. Esa unidad que estás prestando. ¿Sí? Eso que dice, le pido prestado 1. Pero el decir prestado 1, en realidad lo que estás haciendo es prestando la base. ¿Sí? Entonces la base, ahora sí, 10 menos 1 te da 9 y 9 menos nada te da 9, lo cual es correcto. Si tienes 100 y le quitas 1, te queda 99. Ahora, si cambiamos la base y ahora es la base 5, si restamos esto, de nuevo pasa exactamente igual. 3 menos 2 no puedo, por lo tanto pido la base de este. Al pedirle la base de este, me queda lo paso del otro lado y como mi base es 5, entonces sería 5 más 2 te da 7. 7 menos 3 te da 4. Ahora, como este le pedí prestado 1, 3 no le puedo quitarle 1. Por lo tanto, pido prestado de este lado, este 4 se convierte en 3. Al pedir prestado del lado derecho, esa unidad se convierte en un 5 y el 5 más 1 son 6, menos 3 te da 3. Y como le pidieron prestado, te queda 3 menos 1. 4, 2, 2 menos 2, 3, en base te da a 1, 3, 4. ¿Sí? Ahora en base 2 tienes 1, 0, 0 y sucede exactamente lo mismo. Pides prestado del lado izquierdo, no hay nada. Pides del lado izquierdo, ya hay algo. Entonces, al pedirle prestado un 1, este se convierte en 0. Al pasarlo del otro lado, este se convierte en un 2, pero como le vuelve a prestar al del otro lado, se convierte en un 1. Al recibir algo de este lado, este se convierte en la base, que es 2. 2 menos 1 te da 1. 1 menos 1 te da 0. Y 0 menos 0, pues 0 menos nada, pues te da igual. Eso quiere decir que 1, 0, 0 menos 1, 1 en base 2 te da un 1. Regres de nuevo, base 8. 3 no le puedes, el mismo número de acá arriba, 4, 2, 2, 2, 3, 3. Es el mismo número en cuanto a cifras, pero no a cantidades. ¿Por qué? Porque depende de la base. De nuevo, es como les decía, no es lo mismo que les paguen en euros, a que les paguen en dólares, o a que les paguen en pesos, o a que les paguen en yenes. ¿Sí? Entonces, es la misma idea. Si se fijan, esta parte de aquí, con esta de acá arriba es igual, nada más que es lo que cambia la base. Aquí en lugar de estar prestando de 5 en 5, como es arriba, aquí voy a prestar de 8 en 8. Cuando pido prestado de este lado, en lugar de darme un 5, como acá, me da un 8 porque es la base. 8 más 2 son 10, más menos 3 son 7.
8 más 1 son 9. Bueno, que de todas maneras, sí, porque le pide la base. 8 más 1 es 9, menos 3 es 6, y 3 menos 2 es 1. Si nos fijamos, mientras sea menor que la base, pues los números son igualitos en cualquier concepto, ¿no? Son iguales, o sea, un 4 menos un 3 es lo mismo en base 5, 6, 7, 8, 9, etc. Es lo mismo. Ahora, por ejemplo, esto, ¿no? Esta resta que se hace en base 2, que vemos cómo está aquí. Bueno, no, es esta de acá arriba. Pero la haces ahora en base 6, nos fijamos que ahora cambió. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de que la base sea de 2 en 2, ahora la base es de 6 en 6. Entonces sería 6 menos 1 sería 5. 5 menos 1 te da 4 y 0 es igual a 0. ¿Por qué este es un 5? Porque le tuvo que prestar al de acá. Es decir, este le pide prestado a este, pero este no tiene. Entonces le pide prestado a este. Entonces este al pedirle prestado se convierte en un 0. Al pedir aquí, al dar el préstamo, aquí le quita un 1, pero al pasar del lado derecho se convierte en un 6, pero al volver a pedir prestado, pues se convierte en un 5. ¿Sí? Entonces, pues ocurre lo mismo que ocurre normalmente en cualquier caso. Ahora, vamos a hacer un rápido. ¿En qué base lo quieren? ¿En qué base quieren hacer la resta? Base En el 4. 7. Base 7, para que sea más divertido. Ok. Base 7. Que ya hay un base 4, ¿no? Sí, hay un base 4 por acá abajo. Sí. Ok, entonces vamos a hacer un base 7, como dice aquí la compañera. ¿Qué números quieren? 5. No, 5, ¿qué más? 3. 3, ¿qué más? 6. Ok, y abajo, menos, 7. ¿puede ser un 7? No. Un 4. ¿Por qué no puede ser un 7? Porque se supone que está en base 7, ¿no? Exacto, si es base 7, ¿qué significa con el alfabeto? O sea, ¿cuáles valores son válidos? Del 0 al 6. Del 1 Exacto, correcto. Ok, entonces, ¿qué números quieren restarle? 4. 4. 4, ok, ¿qué más? 2. 2. Pero va a ser trivial, pónganle algo que valga la 6. pena. 6, correcto, ¿qué más? Y un 5. Ok, un 5. Bueno, puedes poner un 5. Vamos a ver, ¿cómo sucede? La primera resta que ocurre, 6 menos 5, ¿cuánto te da? 1. 1, correcto. Luego, ¿yo le puedo quitar 6 a 3? No. Ok, no puedo. Entonces, a ver, lo voy a poner de este lado para que quede más claro. Ok. Los números, para que se acuerden cómo eran. Digo, 6 menos 5, 1. Ok, no hay problema. Ahora te dice, no puedes restarle 6 a 3 porque es menor. Entonces, por lo tanto, le pides prestado a quién? Al 5. Le pides prestado al 5. Entonces, el 5 a prestar una unidad se convierte en un 4. Ajá. ¿Qué es lo que pasa de este lado? Al pasarle a este lado, ¿cuánto es lo que se le va a sumar al 3? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base, compañeros? ¿En qué base estamos? 7. Entonces aquí arriba hay un 7. Y se suman estos dos. Al sumarse estos dos serían 7 más 3, ¿cuánto te da? 10. Menos 6, Menos 6. 4. 4. Y luego, en este último, 4 menos 4, ¿cuánto te da? 0. 0. A ver, vamos a repetir todo este cuento. Pero ahora va a ser
Ahora lo vamos a hacer en base, no puede ser menor que la base 7 porque hay un 6. Vamos a hacerlo en base 9. ¿Ok? Bueno, base 9, para que haya alguna diferencia. Ok. En el primer caso, 6 menos 5, ¿qué te da? 1. 1, 1. Luego, ¿qué es lo que sucede ahora con esto? Dices, ¿puedo restarle 6 de 3? ¿Se puede o no se puede? ¿Puedo quitarle 6 a 3 unidades? ¿Se puede o no se No, puede? se No, le entonces pone, no, pides se le una pone el 9. se le pone el 9 arriba y luego ¿en qué termina ¿cuánto te da? Si lo 6. sumamos me da 12, si lo restamos me da 6. Exacto. Entonces, 5, 3, 6 menos 4, 6, 5 en base 7 te da 4, 1. Este es el resultado. ¿Sí? Oh, no. Bueno, voy a poner en azulito. Si es 5, 3, 6 menos 4, 6, 5, es 0, 6, 1 o en base 9. ¿Ok? Una Sí, pregunta, entonces el mecanismo para base 10 es igualito al de base 5, al de base 8, al de base 4, al de base 2. El mecanismo. ¿Sí o no, compañeros? O sea, Sería piensen, distinto, ¿no? Por la base. Pero en realidad el mecanismo es el mismo, la diferencia es la pura base. A ver, creo que es un concepto que es importante que les quede claro. Eh, por ejemplo, el saludo. El saludo cuando vas por la calle normalmente es igual, o sea, buenos días, hola, ¿sí? O sea, el mecanismo, el protocolo es el mismo Sí. a la mayoría de la gente, o sea, no me importa que si es mi amigo, que si es mi jefe, que si es, casi todos es buenos días, hola, ¿cómo estás? No sé, pero el mecanismo es el mismo. ¿Qué cambia? Pues, cambia porque es mi jefe, pero lo demás es igual. Aquí el mecanismo como tal es lo mismo. Lo único que cambia es la base. Y lo único que tienes que estar bien atento es en qué base estás, nada más. ¿Sí? O sea, te pondré el caso, es como, por ejemplo, cuando viajas a Baja California o viajas a Nayarit y dices, ay, pues a ver, quedé en llamarle a mi novia a las 5 de la tarde. Ah, pero allá es una hora menos, entonces en lugar de ser las 5 son las 4. Ah, pues bueno, no, más bien es una hora más, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con gente de Ensenada o de Baja California, son 2 horas menos. Entonces, si nosotros les decimos, vamos a tener una junta a las 8 de la mañana, para ellos sería a las 6 de la mañana. La junta es la misma, la diferencia es nada más la hora. ¿Sí queda claro ese concepto? Que el proceso es igual, la única diferencia son los parámetros. Y eso tarde o temprano les va a ser muy útil. Porque lo que, por ejemplo, haces un sistema que funcione para todos los casos, no importa qué valores les des. Y ese mismo sistema, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con sistemas de control escolar y yo trabajé como con unos 5 y los conceptos son iguales. Claro, en uno le llaman de una manera y en otro otra, pero el proceso y el concepto es lo mismo. ¿Estamos? Por ejemplo, en uno le llamaban Cardex, en otro le llaman historial y así, pero es lo mismo. Y aquí exactamente la suma es la misma, el proceso de sumar es igual, lo único que cambia es la base, nada más, ¿ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Queda claro? sí, sí queda más. claro. Sí, profe. ¿Sí? A ver, haciendo también
el apunte. La única manera realmente de que te acostumbres y todo es haciendo ejercicios, ¿eh? O sea, si no haces ejercicio, si no lo practicas y todo, olvídate, nunca te lo vas a... Es como cualquier cosa, es como cuando les enseñaban a sumar, restar y demás. O sea, aquí la diferencia es de que ¿cómo se llama? Ya alguna vez en su vida ya aprendieron a hacer sumas, restas y todo eso, ¿no? O sea, eso ya lo aprendieron. La única, ¿cómo se llama? La única diferencia es que ahora estás aprendiendo a, a que no es la única base, hay muchas bases, ¿no? De hecho, hay tantas bases como números hay. Entonces, pues ahí no te preocupes, digo, no. Mientras aprendas el mecanismo, sigue siendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo en la base que tú quieras. Base 10 es la más, obviamente base 10 es la que todo el mundo usa, ¿no? Ok, ahora, la resta. Ese proceso de ir acarreando de izquierda a derecha y que la base y todo ese rollo, suena muy bonito, pero el problema está que para que lo haga una máquina, recordemos que lo van a hacer al final es una máquina, no personas. A una persona le puedes enseñar, pero obviamente tarda un tiempo. Ya que lo hace, pues ya lo hace en automático. Pero una máquina, que es al final de cuentas lo que esperamos que la haga, digo, sobre todo a nosotros, que se supone, nuestra idea de la computación es eso, automatizar. Entonces, pues debe de haber una manera más fácil para la base 2. O sea, ¿a qué me refiero? Si las computadoras trabajan bajo base 2, pues tiene que haber una manera más fácil de hacerlo en su manera, en base 2. O sea, en realidad para nosotros, pues dependiendo de la base que te que te hayan enseñado, ¿no? O sea, y dependen incluso hasta el idioma, ¿eh? Por ejemplo, otra vez estaba leyendo que en francés 80 se dice 4 veces 20, ¿no? Y pues son las costumbres. Pero bueno, como las computadoras al final de cuentas lo que utilizan es la base 2, entonces hay mucha investigación y muchos trabajos acerca de la base 2. Y entonces hay una variante en la base 2 y esto solamente funciona en la base 2, o sea, solamente funciona para los números en binario, que se llama el complemento a 2. Y se trata de lo siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos un número que le llamamos el 1000, que es... Ahora lo quiero pasar a complemento 2. La regla del complemento 2 dice, convertir el segundo número a su izquierda, complemento 2, cambiar los valores de derecha a izquierda a partir del primer 1. Entonces yo empiezo a analizar y digo, ¿encuentro un 1? No. Un 1, un 1, un 1, hasta acá, pero ya de aquí en adelante ya no hay nada. Entonces, el complemento 2 de este es igual a este. Al revés, en el ejemplo número 2, ¿cuál es tu, voy a hacerlo más grande. En el ejemplo número 2, me encuentro un 1 al principio. ¿Qué significa? Que empiezo a cambiar o invertir. Como en binario nada más hay dos valores, por eso nada más se puede en binario. Este 0 lo cambio por un 1, este 0 lo cambio por un 1, este 0 lo cambio por un 1 y este 1 lo cambio por un 0. Ejemplo número 3. Encuentro un 1, lo dejo tal cual. El siguiente número lo cambio. Este 0 lo cambio por un 1, este 1 lo cambio por un 0, este 0 lo cambio por un 1 y este 1 lo cambio por un 0. ¿Sí? Ahora este caso, este 0, pues lo dejo igual, los 0 lo dejo igual, 0 lo dejo igual. Un 1. A partir de aquí en adelante empiezo a cambiar. Es decir, este 1 de acá lo convierto en un 0.
Este 0 de acá lo convierto en un 1 y este 1 de acá lo convierto en un 0. Vamos a ponerles otro número. Le voy a cambiar las siguientes cosas. Le voy a poner un 1 acá. Le voy a poner otro. Quiero que me digan, para este número, ¿cuál sería su complemento a 2? A ver, díganme, compañeros. A ver, ¿quién me hace el favor de decir cuál es el complemento a 2 de este número? Vámonos por partes. El primer número, ¿qué es? El primer número de derecha a izquierda, en la primera cifra. ¿Qué valor es de este? De la derecha a la izquierda. 1. ¿Qué número es? Un 1. Entonces pasa igual. Luego el siguiente, ¿qué número es? La regla dice que a partir de que te encuentres un 1, todos los demás los vas invirtiendo. Entonces, ¿cómo quedarían los valores? El primero es un 1. El siguiente número lo tengo que invertir. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque encontré un 1. ¿Cómo te quedaría? ¿Este 0 queda igual o cambia? Pues tendríamos que invertir, ¿no? Exacto. Entonces, en lugar de un 0, ¿qué tendría que poner? Quitarlo. O lo dejo tal cual el 0. ¿Se vuelve 1 o no, profe? Luego al siguiente, ¿qué se vuelve? 2. No. Una pregunta, ¿puedo tener un 2 en base 2? No. No. Entonces, ¿ese 1 en qué se cambia? 3. En 0. Ah, no, en 0, 0. 0. Luego los siguientes, ¿qué son? 1. 1, 1, 0, 0. No. Luego Los últimos dos ceros. números. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué pasó con estos dos unos? Se convirtieron en esto. ¿Qué pasó con estos dos ceros? Se convirtieron en esto. ¿Qué pasó con este 1? Se convirtió en esto. ¿Qué pasó con este 0? Se convirtió en esto. ¿Cuál fue el único que no cambió? El primero no habrá. El primero, El primer bueno, el primer 1. Ok, a ver, vamos a ver esto. Voy a cambiar levemente el número. Vamos a ver su complemento. ¿Sí? Empezando de izquierda, de derecha a izquierda. 0. ¿Qué es lo que pasa con el 0? No pasa nada, entonces se deja tal cual. ¿Están de acuerdo? sí, Luego el siguiente 0 no cambia nada. ¿Qué es lo que pasa a partir de que encontramos el primer 1? ¿Se cambia? cambia. Cambias el siguiente, cambias el siguiente, cambias el siguiente y cambias el siguiente. ¿Estamos? Sí. Ok. Entonces el complemento a 2. ¿Y saben cómo es el complemento a 1? Ujú. Este es el complemento a 2. ¿Saben cómo sería el complemento a 1? A 1, por si alguna vez lo necesitan, es simple y llanamente invertir todos los valores. Es decir, si acá es un 0, acá es un 1. Si acá es un 1, acá es un 0. El complemento a 1, simple y llanamente, es los valores inversos. Fíjense cómo está este y cómo está este. ¿Se fijan que aquí donde es un 0, acá es un 1 y ahí donde es un 1, acá es un 0? Este es el valor original. ¿Ok? Recuerden que todo esto es en base 2 y solamente es válido en base 2. A ver, alguien que me diga, ¿por qué ya no sería válido en base 3 esto?
Porque ya en base 3 ya no es válido. Porque cambia el método. A ver, a ver, cuando yo digo cambiar, si tengo un 1, ¿por cuál lo cambio? Por el 0. Y si tengo un 0, ¿por cuál lo cambio? Por el 1. Exacto, pero ¿qué pasaría en la base 3? Se cambiaría por el 2. No. No, de hecho no se puede. Porque cambias el 0, pero ¿por cuál lo cambias? Por el 1, por el 2. Ok. No hay, no hay manera. ¿Sí me explico? O sea, no hay forma, porque cuando tienes 2 no hay fácil, es cuando dices, bueno o malo, ya. Pero cuando tienes más de 2, cuando tienes 3, 4, 5 maneras, ya no puedes intercambiar una con la otra, es muy difícil. No tiene sentido, de hecho. Primer paso, complemento 2. Segundo paso, hacer una suma y se descarta el último dígito en la base 2. Por ejemplo, tienes este número que es 10011. Entonces lo que haces primero, generas el complemento a 2 del número de abajo. Si se fijan, el número de arriba no cambió. El número de abajo sacamos el complemento a 2, que sería este. Y luego lo que haces es lo sumas. 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 1 más 1 es 0 y llevamos 1. El dígito de más a la izquierda se descarta. Y el resultado de la resta es este, el azul. Lo pueden ver arriba, nosotros tenemos el mismo valor. Se fijan que tiene esto, 10011. Lo tenemos acá en base 2, 10001. Y con el método anterior te da un 1, te da 001. Y aquí con esto te devuelve a dar 001. De nuevo, el número 110101, complemento 2, te da el número de arriba no cambia, el número de abajo se cambia por su complemento, que te da 011. Recuerden, el 1 inicial permanece igual y los otros dos se cambian. Se suma 0 y 1, 1. 1 y 1 dan 0 y vamos 1. 1 y 1 dan 0 y vamos 1 acarreado. Entonces, por lo tanto, la resta de esto te da esto, lo cual es cierto. De nuevo, este valor, que también ya lo habíamos visto. El de arriba permanece igual, el de abajo se saca el complemento a 2, es 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque se cambia el primer 0 y luego los otros dos se cambian por unos. 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0 y el último se descarta. ¿Sí? Pongamos, por ejemplo, un caso, bueno, aquí hay otro, este es más grande, donde dices, tienes este número de arriba y este número de abajo. ¿Sí? Entonces dices, el número de arriba no cambia, el de abajo se saca su complemento, de nuevo. Después del primer 1 se van invirtiendo, es 0 que se cambia por 1, 1 se cambia por 0, y luego un 1, 1. Y se suma. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0 y llevamos 1. 0 más 0 es 0, pero con el 1 que llevamos es 1. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2 y acarreamos 1. ¿Ok? Pregunta, ¿qué creen que sea más fácil, hacer sumas o hacer restas? Son iguales. No, es mucho más complicado hacer restas. No, La es suma. mucho. Sí, ¿por qué es más complicado? Porque, mira, si por ejemplo tienes una resta así, 1, 0, 0, 0, 0, 0, y le restas 1, 1. Si sacas la resta nada más así, tendrías que ir acarreando
los valores desde acá hasta acá. Y en una suma no, en una suma nada más suman los dos primeros y ya lo demás pasa igual. O sea, el proceso de restar es un proceso más complejo que el proceso de sumar. Ahora vamos a ver en la unidad número 4 que ya hay circuitos que directamente te generan una suma y una resta no. Una resta, lo que normalmente ya se hace en la mayor parte de los casos, o que incluso puede haber cosas todavía más perfeccionadas, es no hacen la resta como la hacemos nosotros, sino lo que hacen es hacen un complemento a 2. ¿Qué es lo que hacen? Simplemente esto, ¿no? Cambian el segundo por su complemento a 2, cambias una resta por una suma, que es más fácil, y el resultado te da igual. Lo único que tienes que tener cuidado es que el último elemento que te quede acarreado lo eliminas. ¿Estamos? Entonces, pues es importante porque, ¿cómo se llama? Es importante porque ustedes con el mecanismo de complemento a 2, tú puedes algo, o sea, aparte de entender el mecanismo, lo que debería de servirte mucho es de que muchas veces el cambiar un proceso por otro, que es más sencillo, te puede ayudar a resolver mejor el problema. ¿Sí? Es como le llaman a veces cambiar el chip o cambiar la panorámica, ¿no? O sea, simplemente, ¿cómo se llama? Aquí lo que haces es cambiar una resta por una suma y la suma, les digo, ya viene directamente en los circuitos. Entonces, como ya viene directamente, nada más haces un circuito para que haga el complemento y ya. Le agregas el complemento a la suma y punto. Y eso es mucho, pero mucho más económico que una resta como la enseñaron en la escuela. A veces sucede eso, les digo, nosotros somos maestros, mi esposo y yo. Entonces una vez nos pasó con nuestros hijos que un hijo que quería hacer una división de 2 cifras y pues a mí me tocó enseñársela y la maestra lo regañó, ¿no? Y le dijo, pero es que no es el procedimiento estándar. Le digo, pero el mío es más fácil. Pero bueno, ya se enojó y dijo, le dije, ¿sabes qué? Hazlo como lo dice la maestra, porque ella te va a calificar. Pero ya cuando estés haciéndolo por tu cuenta, hazlo pues, como tú lo veas más fácil, o sea, como tu hardware te lo facilita. Y yo creo que es eso, o sea, este es el que se usa en las computadoras, ¿eh? El complemento a 2. No se usa el de arriba. El de arriba se usa, pero para teoría de números, para lo que hacemos los humanos, ¿sí? Para los humanos este es un procedimiento que nos queda más cómodo. Para las computadoras este es el procedimiento que queda más cómodo, ¿ok? Y una pregunta, ¿cómo creen que sea la multiplicación? A ver, díganme. Duplicando los números. Va a ser lo mismo que estamos acostumbrados. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre multiplicar en base 10 o multiplicar en base 16 o multiplicar en binario? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Las bases. Las bases. Exacto. Las puras bases, porque el proceso es el mismo, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces nos enseñaron mal. Bueno, yo entiendo, digo, yo nunca he sido maestra de primaria, digo, y ha de ser bastante complicado. Pero digo que nos enseñaron mal porque no nos enseñaron el concepto. O sea, ay, perdón.
Sale. El concepto Claro. básico gracias. El concepto básico de suma consiste en que vas a agregar elementos a un conjunto a otro. Ay, están acordándose de mí. El concepto Sale. básico de resta, gracias. El concepto básico de resta tiene que ver con que tú entiendas que es quitarle elementos de un conjunto por alguna razón. O sea, por decir, yo tengo 10 pendientes y hago 5. ¿Cuántos pendientes me quedan? Pues 5. Tenía 10 manzanas, pero usé 7 para un pie, pues ¿cuántas me quedan? Pues me quedan 3. O sea, ese es el concepto que hay que manejar, no el que 5 menos 4 es igual a 1, no. Pero entiende para qué es lo que hay detrás de. La multiplicación no es otra cosa más que una suma de sumas. ¿Sí? Entonces la multiplicación es tantas veces se suma algo, pero sigue siendo una suma. De hecho, digo, nosotros nos explicó un matemático y pues era otro, que todo es una suma al final de cuentas, ¿no? La suma, la resta, multiplicación y división es una suma. Pero bueno, regresemos a esta parte. A ver, por ejemplo, en la base 10, cuando dice 6 por 9, ¿cuánto te da? 54. 54. Entonces, cuando dice 54, ¿cuánto pones aquí? Dice 54 sobre la base. Te da a 5 y ¿cuánto te sobra? A ver, compañeros. Dices, son 5 y ¿cuánto te sobra? ¿O te da 5 y cuánto te sobra? 4. ¿Están de acuerdo? ¿No multiplican así? No ponen 6 por 9, 54. 54 sobre la base de 10. Me da 5 y me sobran 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Luego dice 7 por 8, ¿cuánto te da? 7 por 8 son 56. 56. De hecho, aquí le puse. ¿Por qué le puse eso? ¿Quién sabe? Son 56. 56 más los 5 que tienes arriba. 61. 61. 61. Si tienes. No, pero es que. Perdón, es que es cierto. Yo me equivoqué aquí al multiplicar. Por eso te da así. Son 6 por 9, 54. Y lleva 5. 8 por 9, 72. Más 5. ¿Cuánto te da? 77. Exacto, que son los que pones aquí. ¿Están de acuerdo que así multiplicamos? Sí. Sí. Luego, ¿qué hace? 6 por 7, ¿cuánto te da? 6 por 7, 42. ¿Qué es lo que pones abajo? ¿Qué pones abajo? Dices, la base son 42. La base son 10. 42 sobre 10 te da a 4 y sobran 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Luego, 7 por 8, 56. ¿Cuántas llevamos? 7 por 8, 56 más 4 que llevamos del anterior, ¿cuánto te da? 60. 60, ¿qué es lo que pones aquí? ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego ya que haces todo esto, ¿qué sigue? En amarillo, ¿qué es? Es la suma, ¿no? Sí. 4 es 4, 7 y 2, 9. 7 y 0, 7, 6, baja. ¿Están de acuerdo? Ujú. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ahora, si hacemos lo mismo, pero en lugar de hacerlo con el 10, lo hacemos por el 16, ¿qué pasa?
Dice 6 por 9, 54 sobre 16, ¿cuánto te da? ¿54? Hay una... bueno. Le pones cociente, le pones 54 sobre 16, el cociente te da 3. ¿Y cuánto te sobra? Mm, 6. ¿Cuánto te da, compañero? 6, que es lo que pones Sí. abajo, ¿no? sí. O sea, prácticamente es el mismo proceso, nada más que la diferencia es que ahora que dividas sobre 10, divides sobre 16. Entonces te da 3. Luego dices 8 por 9, ¿cuánto te da? Por 9, 72. 72. 72. 72 más los 3 que traías de la pasada, ¿cuánto te da? ¿Cuánto, profe? ¿Más los 3? Porque acuérdense que fueron 6 por 9, 6 por 9, 54, pero dividido entre 16 te da 3 y sobran 6. Entonces serían 8 por 9, 72 más los 3 de la multiplicación anterior. ¿Cuánto te daría? 75. 75. En base a 16 te da 4. ¿Y cuánto sobra? Voy a ponerle aquí cociente y residuo. Residuo es lo que sobra. ¿Cuánto sobra, compañeros? ¿Cuánto sobra? 52, 5 sobre 58, 16 te da 58 sobre 16. 3 y sobre ¿cuál les da? 75. Sobran, son 75. 75 sobre 16 te da 4 y sobran 11. Sí. ¿Están de Sí. acuerdo? Sí, 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 sí. Ok, entonces, ¿por qué pongo una B aquí? ¿Por qué pongo una B aquí, compañeros? B en base a 16, ¿a cuánto equivale? Porque es menor a la base. Sí, pero recuerden que como es base 16, tiene más de 10 símbolos. ¿Sí? En la B, ¿a cuánto equivale? A 10. No. A ver, del 0 a 9 son iguales en todas las bases. Del 0, luego del 9, ¿qué sigue? 10. ¿Qué sigue después del 9? El 10, pero como el 10 ya sería con 2 símbolos, se representa con una letra. A, B. ¿Sí? Sí. La letra A, ¿qué equivale? El 10, La B, 11, la C, No. A10, B11, C12, D13, E14. ¿Sí? Sí. La,
Recuerden que al final de cuentas son símbolos. Ujú. ¿Sí? Entonces, profe. en la base 16, una A equivale a un 10, una F equivale a un 15. ¿Sí? Sí, profe. Trata de terminar para, bueno, mañana continuamos con la multiplicación, ¿no? Pero vean que prácticamente es exactamente el mismo mecanismo que para la base 10. La diferencia es que en lugar de estar dividiendo entre 10, divides entre la base. Por ejemplo, aquí está la base 12 y exactamente el mismo proceso. ¿Ok? Sí, Las profe. divisiones en lo que hacen simplemente, o sea, el mecanismo es exactamente el mismo, lo único que cambia es la pura base. Y esa frasecita me la van a oír, me la van a aguantar toda la unidad. ¿Ok? ¿Alguna duda, compañeros? No, profe. No, profe. ¿No? No, Ok, no, pues profe. muchísimas gracias y nos vemos mañana. Recuerden que la clase de discreta dura hasta el viernes. Sí, profe. Dale, profe, Y nos son la Ok, vemos. única que gracias. Adiós, profe. mañana. Y sí Hasta vengo. mañana, profe. Dale, Nos profe. vemos. Hasta Dale, nos vemos. mañana, Doc. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué bonita Hasta suena, mañana. digo yo. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Abrazo de gol. Jaja.